Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en este jueves 29 de junio. Gracias por estar con nosotros. Estamos con esta señal importante de cadena Megavisión a través de 3 canales, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día en el programa analizaremos las condiciones en las que se mueve el mercado del azúcar a nivel nacional e internacional, desde los costos de producción que tienen que asumir también los cañicultores, hasta examinar aspectos de su normativa que, por cierto, se rigen a través del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. Un tema muy importante desde el punto de vista de vamos a tener este Día de Productores. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de Asprocaña, a Luis Betaglio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por permitirnos estar en tu prestigioso programa. Bueno, nos acompaña también Carlos Rivera, economista y productor de caña. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por permitirnos estar en tu prestigioso programa. Bueno, recientemente el país fue sede del Congreso Mundial sobre la Agroindustria, en el que se analizaron los diferentes escenarios económicos y los grandes desafíos que tienen los países miembros con su producción local. En el país existe un consejo que, entre otras cosas, tiene como responsabilidad armonizar el marco legal entre productores y la agroindustria, ya que en esta simbiótica relación el bagazo de caña se ha convertido obviamente en un punto polémico, ya que los ingenios hacen uso de este, pero según los productores, sin que se les reconozca en sus ganancias. Hoy tendremos estos dos enfoques con nuestros invitados. Por cierto, en una segunda parte también vamos a conocer el punto de vista que tiene Giovanni Berti, que es miembro del equipo de asesores del Ministerio de Economía y también director, presidente del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, es decir, el CONSA, este ente del cual estamos hablando. Así es que será interesante la temática que este día vamos a tener. Como siempre, Lorena, me voy contigo para que nos puedas poner en perspectiva de los diferentes puntos y enfoques que vamos a desarrollar con nuestros invitados en esta hora y media de programa. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti y para tus invitados. Como ya lo mencionabas, la semana pasada representantes de 65 países compartieron experiencias con el objetivo, entre otras cosas, de mejorar las prácticas de la agroindustria azucarera. Veamos. En datos oficiales, el azúcar representa el 4.2% de las exportaciones totales de nuestro país, es decir, un 2.6% del PIB, razones suficientes para ser parte del Congreso Mundial. Un intercambio que va a servir para definir nuevas políticas, nuevas reglas. Estamos seguros que las presentaciones del día de hoy van a enriquecer su toma de decisiones. En su proceso, desde sembrar la caña hasta obtener el azúcar, se cuenta con subproductos como el bagazo, que lejos de desecharse, es generador de energía en los ingenios, una ganancia extra que los productores reclaman. Pagan el azúcar y la melaza que contiene la caña de azúcar que nosotros entregamos, pero la ley no contempla el bagacío. Reportes de la agroindustria señalan que el bagazo representa un 30 a 40% del peso total de la caña. Ernesto, un dato importante de mencionar es que entre los ingenios cogeneradores de su energía y los que todavía no lo practican, el bagazo se comercializa desde 18 hasta $25 por tonelada. Con eso vuelvo al estudio principal para el análisis. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, van a ser elementos importantes que vamos a sumar a este análisis que obviamente hemos propuesto. Recuerde usted, amigo televidente, acompañarnos, poder interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestra cuenta @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted y yo pues podamos también tener nuestros propios puntos de vista y poder externarlos a nuestro desarrollo de temáticas. También quiero invitarlos a ustedes a que puedan sintonizarnos a través de En Tiempo Real
utilizando nuestra cuenta en Facebook Live para que de esta manera usted tenga nuestro programa en su teléfono móvil, como lo está viendo en su pantalla. Así es que tiene usted todas las alternativas para poder estar interactuando con nosotros a través de esta señal que transmitimos desde nuestro país. Así es que, nuevamente, gracias por acompañarme. A ver, entremos un poco en detalle. ¿Cuál era la expectativa que ustedes en su momento, y voy a comenzar por este, digamos, evento que se desarrolló en nuestro país, donde se reunieron varios países miembros de lo que es precisamente este congreso, y donde se analizó precisamente el tema del azúcar desde el punto de vista lo desafiante que viene a través de la producción, las normativas de precios, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la expectativa de ustedes como productores que entiendo, no sé si estaban también dentro de ese cónclave, pero que de alguna manera nos va a permitir ir entendiendo mejor la situación en la que se encuentran ustedes como productores de caña? A ver. Como no, Ernesto, el evento se llevó a cabo, como tú dices, la semana pasada. Yo estuve presente, invitado. El evento se trataba principalmente de la sostenibilidad de la industria del azúcar, pero veían la sostenibilidad desde un punto de vista de que hay que producir en verde, no hay que contaminar, hay que tratar bien, ofrecerle mejores prestaciones a los trabajadores. Todo eso está muy bien, pero en este momento la sostenibilidad para los productores de caña del país es otra, tiene que ver con rentabilidad, porque no puede haber sostenibilidad sin rentabilidad. Y en ese sentido es lo que andamos buscando nosotros, llevarle mayor rentabilidad a nuestro sector. Ya rentables podemos pensar, porque todas estas otras ideas de producir en verde y de lo que te hablé conllevan costos. Entonces esos costos los tenemos que cubrir y en la situación en que se encuentra el cañero en este momento, incrementarle los costos es terminárselo. A ver, Carlos, de alguna manera también esto pasa por entender y comprender situaciones que los llevan a ustedes como productores a asumir costos que no están siendo reconocidos dentro de la estructura de ganancias y de sus inversiones, entiendo, ¿no? Así es. Fíjate que la ley, Ernesto, contempla una serie de costos que son cubiertos. Por ejemplo, la ley manda que entre los productores de caña y los ingenios se van a distribuir los ingresos netos que genera la venta de azúcar y la miel final. Pero ahí se hacen una serie de descuentos. Por ejemplo, se descuenta el precio, todos los gastos de exportación. El flete del azúcar y la melaza del ingenio al puerto se descuenta antes de esa distribución. Todos los gastos que se le pagan a Almapac y CEPA también se descuentan del monto total de los ingresos. Asimismo, los descuentos que se le dan a los industriales. Para que tengas una idea, solo los descuentos que se le dan a los industriales andan alrededor de 36 millones de dólares anuales. Estamos hablando de descuentos de hasta 18 dólares por quintal a los industriales. Entonces, todo eso también se descuenta antes. Entonces, el precio de facturación del mercado interno es de 33.50 en este momento y el precio de liquidación que nos hacen a nosotros es de 27 dólares. Entonces, estamos hablando de descuento de 6 dólares por quintal en 6 millones de quintales que se consumen en el mercado. Son 36 millones. Y esas son decisiones que las toma los ingenios azucareros, donde los cañeros no formamos parte de esa decisión, digamos, que nos afecta directamente el bolsillo a nosotros. Esta ley azucarera regula la forma en que se distribuyen los ingresos generados por el sector entre ustedes y los ingenios. El 54.5%, para comprender mejor, es de los productores y el 44.5% de los ingenios. Fue creada en el 2001 y desde el 2001, entiendo, no se han hecho los ajustes que ustedes en su momento demandan, ¿cierto? Es correcto, Ernesto. La ley fue hecha en el 2001, las condiciones eran otras, ¿no? El valor de la caña provenía principalmente del azúcar y de la melaza.
A partir del 2004, quizá 2005, el bagazo comenzó a cobrar valor, tanto que ahora ya supera el valor de la melaza en cuanto a generación de ingresos. Y no está incluida en la ley, porque el artículo 39, que es el corazón de esto, es el que habla de distribución de ingresos. Ojo, nosotros entregamos caña, los ingenios la procesan, la venden y distribuyen los ingresos. No es que ellos digan nosotros vamos a comprar a este precio, no. Es la ley la que le pone el precio al azúcar para que los montos que genere se dividan entre ingenios y productores. Y como está la ley en este momento, dice, los ingresos netos generados por las ventas de azúcar y miel final serán distribuidos año con año de acuerdo a estos porcentajes. En el mismo artículo habla de ambas cosas. ¿Qué ingresos, cuáles ingresos y de qué manera se van a distribuir? Entonces, nosotros andamos buscando en la primera parte que en los ingresos se incluya el bagazo. Lo que estoy viendo que dice don Mario Salaverría, que pagaría 2 veces si se modifica la ley, eso es falso, porque la ley está como está ahorita, le dice a él bien claro, mire, ni siquiera él es el que decide los ingenios cómo se va a comprar. La ley dice azúcar y miel final. A propósito, nosotros giramos la invitación para que nos acompañara don Mario Salaverría, que es el presidente de la Asociación Azucarera. Pero recibimos la respuesta de que habían compromisos en su agenda y que él lamentaba no poder participar, pero seguramente más adelante lo sería. Pero recogimos un poco estas expresiones porque gran parte del problema, como yo lo planteaba al principio, es el tema del bagazo, es decir, ¿qué hacemos con el bagazo? Bueno, los ingenios obviamente tienen, de acuerdo a los datos que ustedes estaban mostrándome extra cámara, que obviamente grandes ganancias a partir de la producción y el procesamiento de para generar energía. Ernesto, te regalo una información. Estos datos... ¿Qué es esto? Estos datos son son obtenidos del Boletín de Estadística de la CIGET. Nosotros hemos analizado desde el 2002 hasta el 2017 cuántos megawatt hora han generado los ingenios azucareros, cuántos y a qué precio lo han vendido. Entonces, estamos hablando de montos millonarios. Más o menos, solo Compañía Azucarera Salvadoreña ha recibido 177 millones de dólares. Ingenio Chaparrastique aproximadamente 46 millones de dólares. Ingenio del Ángel aproximadamente 94 millones de dólares. E Ingenio La Cabaña 30 millones de dólares. Ingenio Jiboa por el momento no está generando todavía. Estos son datos reales, son datos que los ingenios dicen, nosotros tenemos que recuperar las inversiones millonarias que hemos hecho, está bien y es correcto, pero también no dicen la contraparte, cuánto dinero han recuperado de la generación de energía eléctrica. En estos momentos los ingenios están recuperando al orden de 41 millones de dólares anuales solo por la generación de energía eléctrica y hay más potencial todavía, pero como es una materia prima que no está regulada, los ingenios no la están utilizando del todo bien. El potencial de generación de energía eléctrica con el bagazo existente es más o menos de 1.100.000 megawatt hora y ellos solo están produciendo aproximadamente 580.000. Nos gustaría saber dónde está la diferencia del bagazo, qué hacen con ese producto. A ver, en el marco de este congreso importante que se llevó a cabo en nuestro país la semana pasada, donde estuvo presente alrededor de 87 países y que lo desarrolló precisamente la OIA, que es la Organización Internacional del Azúcar, el periódico La Prensa Gráfica obviamente sacó en su sección económica un desplegado muy importante en la que puso los dos enfoques, que estaba relacionado precisamente y de la cual extraemos estas declaraciones que hacía el presidente de la Asociación Azucarera, que el tema de la utilidad del bagazo ha sido por años siempre, digamos, como una materia prima que se ha utilizado. Y decía lo siguiente, si nosotros tuviéramos que comprar la energía a la red nacional, sería inviable producir azúcar. El bagazo siempre se ha usado para la producción de energía durante
60 o 70 años. Si eso fuera así, Ernesto, el bagazo, los datos que te daba son los ingresos que ellos reciben, pero realmente toda la energía que los ingenios han generado ronda los 551 millones de dólares. O sea, aquí ya estamos descontando los 206 millones de dólares que ellos han utilizado para producir el azúcar. O sea, estamos hablando de excedentes. No estamos hablando, es cierto, ellos ya cubrieron su necesidad de energía que tienen. Entonces, estamos hablando solo de los ingresos adicionales que ellos están recibiendo. Bueno, ¿de qué tema, de qué está hablando Diálogo con Ernesto López esta mañana? Seguramente se estén preguntando. El tema es que ustedes, como productores de caña, venden la caña, el ingenio lo toma, hace uso de la caña y también del bagazo, produce energía, vende energía, pero ustedes, entiendo, no reciben ninguna ganancia al respecto. Exactamente. Y lo que quieren es que se les pague el bagazo de caña, ¿cierto? Para entender y comprender mejor y entrar en esa dinámica, digamos, del desarrollo de esta parte del programa. Es correcto, Ernesto. Aquí se ha querido comparar la venta de azúcar con la venta de naranjas y la cáscara, con pollos y los huesos, con reses y el cuero, que es correcto. Cuando usted compra una naranja, compra también la cáscara y la utiliza como quiera. Pero imaginemos en este momento que la cáscara de la naranja de repente tiene un valor adicional considerable. El precio de la naranja se ajustará inmediatamente porque el que la produce dice, mira, te la vendo la naranja, pero mira, hoy estás usando la cáscara también. Pero eso no está en la ley. Porque son productos no regulados por ley. No así el azúcar. El azúcar tiene su propia ley. Su marco regulatorio. En el artículo 2 la nombra un bien de interés público. Entonces, es bueno la ley, pero es engorroso al momento de modernizarla. A ver, es interesante porque también me lleva a pensar y a clarificar un poco esta situación. Una pregunta lógica también, y voy a asumir el papel del ausente como siempre me corresponde hacerlo. Si yo compro a ustedes, así de una manera muy categórica, una naranja, yo se las pago a ustedes, ¿sí? Y cumplo con esa, digamos, con esa transacción de pagárselas. Allá es mi problema lo que yo voy a hacer con el bagazo, con el zumo, con la semilla, a la hora de tenerla ya en mi poder. Esa es parte de la argumentación lógica que en su momento se maneja en esta, digamos, en esta disyuntiva, como yo lo planteaba al principio de mi programa. A mí me gustaría que bajo ese enfoque siguiéramos desarrollando para entender y comprender mejor esto, porque aquí tiene que ver mucho el tema de la ley. Esta ley que fue desde el año 2001, como bien lo decía al principio, que no ha tenido los ajustes pertinentes. Yo no puedo de alguna manera, digamos, actuar más allá de lo que la ley a mí me lo permite. Y yo creo que es importante que vayamos adentrándonos en ese tema. Entiendo, y este es el otro enfoque al que quiero llegar, entiendo que para poder de alguna manera clarificar y poder ser justos en esa dimensión comercializadora entre ingenios y productores, entiendo de que hay énfasis para poder hacer un estudio sobre las ganancias y una tabulación pertinente que permita ajustar el tema del precio, ¿cierto? Sí. Y está también el otro aspecto que tiene que ver con la posición actuarial, es decir, la ley, cómo hacer que la ley también lo tenga. Hablamos de esto cuando regresemos, ahí dejo planteado 3 enfoques para seguir comprendiendo mejor la situación de los productores de caña versus los ingenios que obviamente mantienen sus propias posiciones como lo hemos visto durante el desarrollo del programa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Vámonos entonces ahora con nuestro Megadrón hasta el sector del Boulevard Monseñor Romero, allá sobre el sector hacia San Salvador, en el sector del ingreso de esta importante arteria hacia la capital, llegando a la avenida Jerusalén y obviamente y se dirige hacia lo que sería el redondel Maferrer. Ahí está parte de la conexión para que usted tenga en consideración cómo está el tráfico por esta importante zona de nuestra ciudad capital, al parte de que no tenemos, al menos en este reporte de imagen, mayor congestionamiento. Así está, obviamente, la capital,
Gracias a usted por estar siempre pendiente de esta señal que pone en perspectiva la situación también del clima, para que vea cómo está San Salvador, así, con ese clima gris. Vamos a la pausa. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fedecrédito. Debería bajar, más que aquí la producimos. Lo que he visto yo que es lo que hacen es sacarla del país para venderla y aquí lo que dejan lo dan bien caro. Para la economía de uno sí sería bueno que no solo el azúcar, sino que también los alimentos básicos. Creo que ha subido un poco. Tengo entendido que andaba como por los 35 centavos la libra y hoy anda costando, pues, por lo menos en tiendas, 55 centavos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis sobre el estado actual por la cual pasan los productores de caña, la situación del precio del azúcar y el comportamiento en los mercados, quiero recordarles a ustedes que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre como a ti te gusta. Continuamos con los productores de caña, Luis Betaglio y Carlos Rivera, hablando precisamente sobre el tema de la sostenibilidad de la agroindustria, o mejor dicho, del azúcar. Y me parece que ese término comparativo que de un principio dijo, bueno, antes de hablar de la sostenibilidad, también es importante hablar de rentabilidad. Es correcto, la situación de los cañeros ya tiene un par de años de ser crítica. Venimos de cambios climáticos que hace 2 años hubo una sequía histórica, nos redujo la producción exageradamente, de 17 millones bajó a 14 millones de quintales de azúcar. Estamos sufriendo en el campo la inseguridad. Hace poco mataron a un cañero en Aguilares, sí, un cañero prominente. El hombre llegó a sacar dinero del banco para ir a pagarle a su gente y no. Lo asaltaron. Eso fue bandidos asesinos. Lo acribillaron a balazos. Él logró matar a uno y parece que hirió a otro, pero es lo que estamos viviendo. El incremento del salario mínimo que se dio en diciembre lo absorbimos los cañeros totalmente, ¿verdad? Un incremento. ¿Les ha impactado esto a ustedes? Ha impactado, pero es una cosa justa porque, mira, ganaban $5 al día. Y ahora, bueno, ganan $7, $8, que todavía es demasiado poco, pero todo eso impacta en la rentabilidad. Y por eso nosotros como gremial andamos buscando ingresos adicionales. Tú mencionaste el caso de la naranja. La naranja es un bien que no está regulado por ley. Entonces, como te decía, si la cáscara de la naranja de repente tuviera un uso que generara mucho dinero, el valor se ajustaría automáticamente. No así la caña de azúcar, porque de repente uno de sus componentes agarró mucho valor, pero como es la ley la que dice qué precio dice los ingresos del azúcar y miel final, hay que modificar la ley para que diga azúcar, miel final, bagazo y cualquier otro subproducto que llegue a tener valor. O sea, dentro de la tabla debería, bueno, a ver, y aquí qué bueno que entramos en este detalle. Cuando sacamos una tabulación, nos regimos con base a ese, digamos, con base a ese enfoque legal, ¿no? Es la ley. La ley la que dice. Pero no me dice que dentro de esa estructura yo mete el bagazo. No se puede, porque incluso se habla de un estudio técnico que se va a hacer y se argumenta que en el estudio va a entrar el valor de lo que se genera energía eléctrica, pero es ilegal ese estudio si incluye eso, porque la ley es bien clara, dice, mire, azúcar y miel final. Puede ser que el estudio dé un resultado favorable a los cañeros y vengan los ingenios y digan, miren, esto no es legal. A ver, pero miel final yo la puedo entender también por miel como producto independientemente que como yo haya procesado haya hecho el proceso. Pero ustedes buscan que ahí esté estipulada la palabra bagazo.
Esa es la reforma. Explícitamente, porque la miel final sí aparece. ¿A quién le corresponde, para comprender un poquito mejor esto? A través del CONSA, que entiendo que es el ente normador y regulador. Debería de ser. Como hay que regular la ley, es la Asamblea Legislativa. Obviamente, la Asamblea aprueba, pero es a través del CONSA que debe de llegar esto. ¿Entiendes? Sí. Debería de llegar así, no por presión de los productores. Nosotros deberíamos de pedirle al CONSA, mire, ¿qué papel ha jugado el gobierno, el Ministerio de Economía en esto? Bien, en contra de los productores de caña y a favor de los ingenios es el papel que está jugando, y lo ha dicho claramente el ministro de Economía, que él está velando por los intereses de los industriales, los ingenios, y que vayamos nosotros al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que allá van a velar por nosotros, en esas palabras. Tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Economía en mi programa de radio, y también nos acompañaba Oribe, sí, el presidente de la OEA. El presidente de la OEA, que... Director ejecutivo. Sí, o director ejecutivo, en el marco de este congreso, para conocer un poco los detalles. Y ellos decían que obviamente es importante esperar un poco, hacer un estudio pertinente, ¿verdad? Que vea y que analice toda esta parte de costos, para luego empezar a tocar el tema de la ley. Esa es la versión que maneja el ministro de Economía. Ernesto, el negocio de la caña de azúcar, el mercado de la caña de azúcar, nosotros los productores de caña vamos al ingenio y hacemos un contrato de entrega de caña al ingenio. En ese contrato no se especifica el precio de compra de la caña de azúcar, porque nadie lo sabe. En el mes de octubre de cada año, en el CONSA se reúnen y hacen un cálculo de cuánta azúcar se va a producir, cuánta miel se va a producir, cómo se va a vender, y hacen una estimación del precio al que hay que pagar la libra de azúcar al productor de caña. Es una fórmula matemática: azúcar, ingresos de azúcar, más ingresos de melaza, y esa fórmula, el CONSA tiene la atribución para irla mejorando año con año. Lastimosamente el CONSA, sus atribuciones se las delega a los ingenios y a la asociación azucarera, por decirlo así. Hasta hace unos cuantos años ellos decidieron que iban a compartir las utilidades que les genera la empresa Empaxa, que es la empacadora de azúcar. Más o menos esta empresa genera 4 millones de dólares. Eso no está en la ley, pero dijeron, ok, ayudémosle a los productores de caña, compartamos este ingreso, y ya lo metieron en la fórmula, y ahí aparece azúcar, melaza y utilidades de Empaxa. Nosotros, ¿qué queremos? Que también que de las utilidades que ellos están obteniendo del bagazo, que también se incorporen a la fórmula y que entren y que nos compartan esos ingresos. Esa es la diferencia. La diferencia es una fórmula, no es un precio que alguien dice, mire, este es el precio que te lo vamos a pagar hoy, sino que es algo que lo va determinando los precios del mercado internacional, los precios del mercado interno. El tema de la regulación para ustedes no es el problema, es decir, que este rubro lo esté. No. Porque me decía el ministro de Economía, insisto, en ese programa de radio, si este rubro, Ernesto, no estuviera regulado, la situación fuera más crítica para los cañeros. Sobre todo porque es ahí, a través de la Organización Mundial del Comercio, entiendo, donde se regulan obviamente las partidas o las, ¿cómo se le llama? Que cada país miembro someten dentro del mercado. Hay un problema, me dice, que no se le ha puesto mucha atención, y es el tema de Brasil. Brasil tiene un excedente de azúcar, me dice, que va a venir de alguna manera a impactar en el precio. Obviamente tenemos que estar protegidos para ello. No sé cuál es, este es otro eslabón que está por ahí que me gustaría, cómo ustedes perfilan esta situación. Son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo. Esta ley regula la relación entre productores de caña, ingenios y ingenios consumidores de azúcar o convertidores de azúcar. También existe lo que se llama el anexo A. El anexo A protege a El Salvador de las importaciones de países que tienen más bajos costos, por ejemplo Guatemala, que todos le tenemos miedo acá, pero eso es una protección no solo para nosotros, sino que también para los ingenios, porque los ingenios, tal vez 1 o 2 tendrán la capacidad de competir con Pantaleón y Magdalena de Guatemala, los demás automáticamente quebrarían. O sea, esta ley no nos está dando un proteccionismo, sino que es el anexo A, y nosotros ahorita solo estamos hablando de esta ley, no hemos tocado. O sea, son dos cosas, la ley y ese anexo A, entonces, que tiene que ver con
digamos, regular, bueno, Sí. prohibir prácticamente la importación de azúcar al país. Exactamente. Yo le preguntaría al ministro, el ministro habla muy bien de la ley y la ley es muy buena, pero el CONSAA no la cumple, es el primer ente, él es el ente regulador, pero él no la cumple. Por ejemplo, el precio del azúcar en el mercado interno. Él dice que se tiene que hacer un estudio y que el CONSAA le va a recomendar al ministro de Economía cuáles son los precios máximos del azúcar en el mercado. El CONSAA le ha delegado a Dizúcar. Dizúcar en el 2008 incrementó el precio del azúcar en $5. En el 2012 lo volvió a incrementar en 2.14 y en el 2015 lo volvió a incrementar en 3.50. ¿Qué es lo que hacen los ingenios? Cuando ellos ven que el precio mundial va bajando, automáticamente los productores de caña recibimos menos dinero, porque como es una fórmula, que el 50, entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer para que esto no entre en crisis? ¿Cuál es la salida? Subámosle el precio al mercado interno. Entonces, ¿quién paga las pérdidas que tenemos cuando se vende más azúcar al mercado mundial? Las paga el pueblo salvadoreño. Entonces, qué bonito, pero cuando el precio del azúcar del mercado internacional sube, todos se quedan callados y las utilidades de los ingenios se disparan. Yo te aseguro, Ernesto, que entre el 2008 y el 2012, los accionistas de los ingenios recuperaron el valor de sus inversiones en los ingenios azucareros. Habían ingenios que pagaban $3, $4 por acción. O sea, es un negocio, para ellos es un negocio súper rentable. Pero si tú vas a ver a los productores de caña, se les paga entre 11 y 13 centavos la libra de azúcar. O sea, solo se les va pagando para que vayan subsistiendo. Entonces, el estudio va a arrojar esa forma, digamos que tal vez nos hemos quedado atrasados. Por ejemplo, Costa Rica distribuye aproximadamente el 62% a favor de los productores de caña. En Ecuador, los ingenios pagan lo que es el CAT, lo que es la corta de la caña, lo que es el cargado de la caña y lo que es el transporte de la caña. En Belice ya se paga el bagazo. O sea, yo creo que nuestro país, con la reforma agraria y todo, tenemos que tener una visión de que tiene que haber una distribución de riqueza más justa, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Que el ministro de Economía nos acaba de escribir en este momento para hacer una aclaración. Dice: Ernesto, en ningún momento he dicho que estoy a favor de industriales y en contra de productores. Es una total mentira. Ejemplo fue la última reunión de CONSA, que se determinó si el estudio sería contratado Voz-Volproe o contratación directa. Yo no emití voto y fui bien claro que con mi voto de calidad el empate, dice, se inclinaba a cualquier sector. Y mi disposición fue bien clara. Yo estoy para facilitar el diálogo y los acuerdos entre productores e industriales. De los productores, de los 3 votos, decían 1 contratación directa y 2 Volproes. Al final de la reunión se pusieron de acuerdo entre productores e industriales y por consenso se realiza la contratación del estudio vía Volpros. En ese caso, el ministro de Economía, él al principio, según nos explicaron nosotros en la reunión, él no tenía conocimiento realmente cómo se vota en el consejo del CONSAA, en el directorio del CONSAA. Entonces él pensó, el ministro de Economía está a favor de contratar directamente a un consultor, porque él quiere que la OIA busque los consultores y los determinen ellos. Entonces, nosotros no tenemos la confianza, lastimosamente, en el ministro de Economía para venir y aceptar ese tipo de situación. Entonces, los productores nos enfocamos más en una contratación a través del Volpros, que compitan los técnicos para que nos hagan ofertas y elegir el mejor. O sea, que nadie esté, digamos, como influenciando sus decisiones. Entonces, cuando se dio la votación, el ministro de Economía, había un voto a favor de la contratación directa y 2 votos a favor de la bolsa. Y el ministro dijo: no, yo mejor no voto, que esto lo decía la Asamblea Legislativa. Entonces ahí el viceministro de Agricultura vino y le dijo: no, usted está obligado a votar, pero él se rehusó a votar. Ernesto, si el presidente del directorio del CONSAA no vota o se abstiene de votar solo porque él sabía que automáticamente iba a quedar demasiado en evidencia el apoyo que él le da a los industriales si votaba por una contratación directa, entonces él se curó en salud y dejó que los otros se arreglaran. Gracias a Dios se logró que fuera a través de la bolsa. ¿Quiénes están en el CONSAA?
Es decir, ¿están ustedes? Los productores están, entre 3 productores hacen un voto. Están los ingenios, entre 3 representantes hacen un voto. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía. Son 4 votos. 4 votos y si hay un empate, el Ministerio de Economía lo desempata. Yo lo que le quiero decir al ministro, tal vez tiene buena voluntad, se está impulsando este estudio, los felicito que por fin se pusieron de acuerdo. Como haya sido la votación interna, la cuestión es que se sacó un dictamen de que se hiciera el estudio técnico de esta manera. Pero yo le digo, estamos haciendo las cosas al revés. Mire, primero están haciendo un estudio técnico de cómo repartir los ingresos. Pero los ingresos anteriormente por ley son de azúcar y miel final. Entonces, lo lógico es, miren, reformemos la ley, a lo cual el ministro se opone, pero no hay otra manera de meter el bagazo. Reformada la ley, incluidos los ingresos del bagazo, que el estudio técnico diga cómo se van a repartir. Creo que hay una lógica en... Sí, hay una lógica y crea una disyuntiva entonces todo el debate. Porque, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Con base a qué podemos establecer un estudio? Es con base a la ley. Pero también está el tema que ustedes plantean. Primero reformemos la ley para poder hacer el estudio. No, hagamos un estudio para ver cómo ajustar la ley. Ahí está la disyuntiva. Lo que pasa es que la ley, el estudio lo mandata la misma ley. Dice la ley, elabórese un estudio que tiene que ver nada más con los ingresos. ¿Cómo se van a repartir? Ese estudio se debe hacer año con año. En 16 años no se ha hecho ni una vez. Entonces, por fin se va a hacer. Pero habla de cómo distribuir los ingresos, no de cuáles ingresos. El artículo es bien claro. Primero, ¿cuáles ingresos vamos a repartir? Segundo, con base en un estudio de qué manera se van a repartir. Entonces, nosotros queremos que en los cuales ingresos se van a repartir se incluya el valor del bagazo. Bueno, el ministro insiste que el CONSAA es una mesa para lograr acuerdos y que su papel, dice, incluso es para balancear precisamente ese diálogo que debe de existir entre ambos actores. Y lamenta, dice, a su criterio, le pido que no se esté asegurando cosas cuando no se estuvo presente en la mesa. Hay que ser un poco más, dice, profesional en esa área. O sea, yo confío en los representantes que nosotros tenemos como productores de caña y ellos nos dicen al costo de la situación. Lo que sucede en el debate. Sí, exactamente. Y vamos a hablar precisamente con el presidente del CONSAA. Exactamente. En unos minutos vamos a hablar con él para conocer cómo trabaja y cuáles son los ajustes que a su criterio o el mecanismo van a desarrollar, porque entiendo que será esto en los próximos días. El ministro de Economía, por ejemplo, nosotros nos reunimos con el presidente de la República y el presidente, él está de acuerdo en la incorporación del bagazo en la ley y nos están apoyando. También el ministro de Agricultura y Ganadería, el único que se opone es el ministro de Economía. Sería interesante preguntarle por qué. Pero cuando se estaba lo del estudio, la FAO ofreció $50,000 para apoyar el estudio y también propuso expertos para que lo realizaran. A ver, pero entiendo lo que él plantea acá, que él no se está oponiendo, sino que más bien plantea la necesidad de articular un consenso entre ambos para ver de qué manera se establece el estudio y luego se reforma la ley. Pero ese es un acuerdo entre ambos, entiendo yo, en honor al papel del ausente acá. Pero el CONSAA no ha habido movimiento del CONSAA para hacer eso. Este tema es de años, Ernesto. O sea, el CONSAA cuando le conviene toma una posición como de ignorancia. Por ejemplo, te digo, Mario Salaverría dice que el bagazo ya se nos paga a los productores de caña. Nosotros hemos girado cartas al CONSAA pidiendo su posición legal de que diga si el bagazo se paga o no se paga a los productores de caña. ¿Qué es lo que ha hecho el CONSAA? Quedarse callado. ¿Por qué? Porque él sabe que la respuesta que nos dé nos va a dar la razón a nosotros. Entonces, yo siento que el ministro de Economía, es cierto, vaya, no entremos en discusión de lo que dijo y lo que no dijo. Y lastimosamente, la vez que nos invitaron a la reunión, él pidió que su servidor no entrara a reunirse con él. Yo con todo gusto podemos hablar tranquilamente y esclarecer cualquier duda que tengamos. Entonces yo creo que
que hablando se arreglan todos los problemas, pero el CONSAA, que es el mediador para solucionar este problema, no está tomando el papel que le corresponde. A ver, también hace una aclaración, aquí nos escribe, la FAO ofreció donación el estudio y la ley manda que el estudio sea por ley la CAP y no por donaciones, dice, haciendo una aclaración también. A ver. Es correcto, yo solo quería aclarar y después, como ya se va a terminar el tiempo, el estudio técnico no tiene nada que ver con que si el bagazo se paga o no. No es ese el estudio que la ley mandata. Como te repito, el estudio dice qué porcentaje le toca a los ingenios, qué porcentaje le toca a los cañeros. Ese es el resultado que va a arrojar el estudio. No de que va a decir, miren, es bueno que paguen el bagazo, reformen la ley. Ese es al revés. Primero hay que reformar la ley y luego repartir los ingresos de acuerdo a un estudio. Y yo quisiera que le preguntaras a Giovanni si la opinión de él, si es cierto que el bagazo ya va pagado y modificar la ley implicaría pagarlo doble. Sería muy interesante escuchar la respuesta de él. A ver, para ir un poco aterrizando, porque ya el tiempo se nos está terminando en esta primera parte del programa, ¿cuándo o qué tiempo, en qué tiempo incurre el poder pasar del, llamémosle, de las palabras a los hechos? ¿Cuándo comienza el estudio? Porque entendería que habría que clarificar qué va a ser primero, o el estudio o la reforma a la ley. Entiendo que va a ser primero el estudio, ¿no? Yo creo que al ritmo que vamos, creo que pasaría primero la reforma de ley. O sea, ya hay cabildeos en la Asamblea Legislativa, ya en la fracción del Frente ya dio su apoyo. Estamos buscando acercamientos con Gana y con el PCN para explicarles nuestra posición, mostrarles los números que tenemos, para que vean ellos la justicia de lo que estamos pidiendo. El estudio, al ritmo que van, falta que ver que ya está aprobado que se va a contratar a través de la bolsa. Falta contratar a la empresa que va a realizar el estudio, y todos quisiéramos que el estudio estuviera antes del mes de octubre, porque una de las peticiones que hacemos es que los resultados del estudio se apliquen para la próxima zafra. Entonces, nosotros sentimos que se va buscando como una dilatación para llegar más allá, ir ganando tiempo y todo. Entonces, si nosotros logramos que el bagazo se incorpore en la ley, automáticamente ya se tendría que buscar la forma en cómo se va a incorporar en la fórmula de pago de caña. Entonces, así que vamos caminando al mismo tiempo por las dos vías, Ernesto. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Creo que de alguna manera muy sistemática hemos logrado entender y comprender la situación en la que se encuentran ustedes como productores y cuáles son las expectativas que tienen de acuerdo a establecer un mejor método que les permita a ustedes seguir trabajando en el campo produciendo caña. Así es que gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, vamos a una pausa comercial. Gracias también a usted por estar con nosotros. Recuerde el reprise a las 8 de la noche por Canal 19. Cuando regresemos, vamos a conversar con el presidente del CONSAA, que es el ente del cual estamos hablando, para de alguna manera conocer más la parte operativa y de producción que tiene con relación a esta problemática entre productores y también los ingenios. Vamos a la pausa. Me imagino que tiene que ser un poco más barata, porque si aquí se produce, tiene que ser más barato, ¿verdad?, de lo que comúnmente está. Todo está caro y no alcanza el dinero, el salario. Sería un poco más barato porque pues sí, la economía está un poco más difícil, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias también a quienes nos están sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Así es que gracias por estar en sintonía y también participando con sus comentarios. Nos interesa conocer de ustedes esa opinión sobre el tema que este día tenemos. Bueno, igual como lo había planteado, Giovanni Berti, jefe del Grupo Asesores del Ministerio de Economía y director presidente del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, CONSAA. Nos acompaña. Bienvenido, Giovanni. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de
compartir y aclarar algunos temas sobre este asunto tan relevante de la agroindustria azucarera. Así es. Quizás para poder, antes de conocer algunas reacciones sobre planteamientos hechos por los productores de caña, ¿cómo trabaja, cómo está constituido y cómo trabaja? ¿Cuál es la dinámica de trabajo que hay en el CONSAA? Cuéntenos un poco. A ver, mira, el CONSAA es un organismo público que surge como resultado de la ley de la agroindustria azucarera que se aprobó en el año 2001 y está conformada por representantes de las asociaciones de productores de caña, por representantes de los ingenios azucareros en igualdad de condiciones y de parte del gobierno participamos delegados del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía, siendo este último el que ostenta la presidencia del directorio. Y este es un organismo que, tal como la ley claramente lo establece, tiene como función principal normar, regular, procurar el orden dentro del sector o dentro de la agroindustria. Y es por eso que, como el ministro te lo señalaba en el mensaje que te hizo llegar y que tú tuviste bien leer al aire, el gobierno y el Ministerio de Economía en particular no busca imponer ninguna decisión dentro del Consejo de la Agroindustria, más bien busca facilitar acuerdos y trata en la medida de lo posible de acompañar aquellas iniciativas que cuentan con el consenso y la participación de los dos sectores ahí representados. Ahora, ese balance pasa por comprender la situación más que en algún momento mostrarse a favor de uno de los dos actores, digamos, en la mesa, ¿no? Efectivamente, y es que el interés del gobierno y particularmente del Ministerio de Economía es que todo el sector esté bien. Y para que el sector esté bien, todos los agentes económicos que en él participan deben estar bien. ¿Por qué ellos están con la percepción que el CONSAA está más a favor de los ingenios y no de los productores? Mira, yo no sé por qué tienen esa percepción, pero tengo la impresión de que en buena medida se puede deber a este tema particular de la inclusión o del apoyo o no a la reforma a la ley, sobre la cual efectivamente no hemos alcanzado un acuerdo. ¿Sí? No hay un acuerdo entre productores y representantes e ingenios y por lo tanto el gobierno tampoco ha podido acompañar un acuerdo entre ellos. En eso sí hay claridad y es entendible. No se ha avanzado porque no ha habido acuerdo. Y la posición del ministerio en este tema ha sido muy clara desde el principio. A ver, equipo ganador no se cambia. Y más allá de cualquier consideración, la ley de la agroindustria azucarera durante 16 años ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y las estadísticas son la mejor muestra de ello. Tú puedes verlo desde el lado de la productividad agrícola, de la eficiencia industrial, de las exportaciones. Todos los indicadores en el acumulado de los 16 años son positivos. Muestra que el sector ha venido funcionando bien en buena medida porque es un sector ordenado a través de una buena ley. Si parto del principio de que una buena ley no debe por qué cambiarse, nuestra posición ha sido, miren, si lo que les preocupa es el tema del bagazo, hay otras formas de hacer un reconocimiento del bagazo que no necesitan una reforma de ley. Y yo te voy a citar porque hay más de una. Pudiera ser un acuerdo entre ellos, que los ingenios voluntariamente dispongan pagar y lo paguen, puede ser una reforma de ley, puede ser a través del estudio técnico. Lo que nosotros hemos dicho es, miren, hagámoslo a través del estudio técnico, que técnica y científicamente se determine en qué proporción, cuánto y cómo debe reconocerse los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica que se produce a partir del bagazo, y en función de eso se promueve un acuerdo entre las partes, sin necesidad de ir a reformar la ley, porque lo que los productores no te mencionan es que en la propuesta de reforma que ellos han presentado no solamente están incluyendo reformas al tema del bagazo, están incluyendo muchas otras reformas a la ley. Es decir, entrar a la discusión de la reforma no es cierto que se va a limitar a si es bagazo, si se incorpora o no. No solo es el artículo, creo que es el 43 de la ley que son muchísimos más artículos. Yo no tengo el número exacto de artículos, pero sí tengo aquí a la mano los temas que ellos proponen reformar. El argumento que plantean ellos, y lo escuchábamos hace unos minutos, es que en todo esto haya justicia a la hora de poder hacer, digamos, la tabulación de ganancias que le corresponde a ellos como productores y por consecuencia también que los ingenios la tengan. Lo que quieren ellos en su momento es el reconocimiento concreto
tanto en la ley como en el estudio, de que esos factores de rentabilidad sean justos. Sí, a ver, fíjate, ellos lo que están pidiendo en las reformas a la ley es que se reconozca un pago por el bagazo, pero además están pidiendo que se modifique la conformación del directorio del CONSA, donde ellos puedan tener una participación mayor, es decir, romper el equilibrio que actualmente existe. Están pidiendo que se aumente el índice de eficiencia industrial del 82 al 92%. Están pidiendo que se les reconozca el 40% de los costos de transporte. Es que cuando hablamos de la reforma de la ley no hablamos solo del bagazo, y eso es importante aclararlo. Entramos, y ojo, yo no estoy diciendo si la reforma es buena o es mala, lo que estoy planteando es que hay que decir las cosas en su justa dimensión. Están planteando una reforma mucho más profunda al tema de la ley y por lo tanto nosotros mantenemos nuestra posición de que esta es una buena ley, que en la medida de lo posible no debería ser tocada y que en todo caso, si el tema fundamental es el reconocimiento del bagazo, que hay otras formas de hacerlo, una de ellas la que nosotros hemos privilegiado, la realización del estudio técnico, que no requieren reformar la ley. Esta ley no ha sufrido desde su creación en el año 2001 los ajustes pertinentes que ellos están buscando y que por esa razón los ha llevado a tener este problema en cuanto a cargas dentro de sus costos de producción, pero ganancias a partir del producto que ellos producen, que lo procesan en este caso las ingenias, en el caso muy en particular el tema del bagazo. ¿Qué es primero, el estudio o la reforma, como lo decían ellos? A ver, nosotros somos de la posición de que lo que debemos privilegiar en este momento e impulsar con toda nuestra energía es el estudio técnico, por dos razones fundamentales. Una, porque es una obligación de ley, que en 16 años no se haya hecho no es excusa para que no se haga ahora. Ha sido una decisión de esta administración realizar el estudio, que ha tenido las complicaciones que ha tenido. Fue muy difícil poner de acuerdo a los productores y a los ingenios en cuanto al alcance y los contenidos de ese estudio, pero finalmente se logró. Precisamente el señor Betaglio, que estuvo aquí, fue quien participó de parte de los productores en la elaboración de los términos de referencia, él los aprobó. Él está consciente de que, y porque fue parte de la negociación, que se incluyera los ingresos por venta de energía, a pesar de que ni él ni el señor Rivera son productores de caña. Y eso es importante aclararlo, ¿sí? No son productores. No son productores, fueron productores en el pasado. Hoy, ya por razones que no vienen al caso, han dejado de serlo. Y eso es información pública. Nosotros en el CONSA tenemos un registro de todos los productores, de todos los contratos, y no hay ningún contrato registrado de ellos. Pero eso, a ver, pero él es presidente de Asprocaña, sí, ¿no? pero no es productor de caña, ni él ni el señor Rivera. Fueron productores en el pasado, efectivamente. Y el señor Betaglio fue un productor importante en el pasado. Pero han dejado de serlo y deberán ser ellos que expliquen las razones por qué, pero al final eso no es relevante. Él es un promotor activo de los intereses de los productores de caña. Él participó, él solicitó participar en la elaboración de los términos de referencia y el CONSA le abrió las puertas a pesar de no ser ni director ni productor de caña. Y en la junta directiva de 298 de febrero de este año, yo tengo el acta aquí, la junta directiva acordó aprobar los términos de referencia. Y desde marzo hasta la fecha lo que hemos venido es en esta segunda negociación, ya una vez teníamos un primer acuerdo, de a quién contratar y de cómo contratarlo. Y fue en la junta de hace aproximadamente 15 días que el directorio tomó la decisión de contratar vía o a través del mecanismo de la Bolsa de Productos del Salvador de Volpros. ¿Por qué la percepción que el gobierno está más a favor de los ingenios que de los productores de caña? Voy a hacer una pausa comercial para seguir desarrollando este tema. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que vamos a darle lectura a algunos comentarios que nuestro público está haciendo alrededor de este tema y esta problemática que enfrenta a los cañeros y en este caso también a los ingenios, y pregunta sobre el rol del Estado frente a este tema. Decía en su momento el presidente de Asprocaña que siendo el bagazo un derivado de la caña cuya producción lleva incorporado costos del productor, es justo que éste reciba parte de los ingresos generados por su uso en la producción energética, ¿verdad? Este es uno de los planteamientos que nos hacía hace unos minutos. Vamos a la pausa y regresamos.
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Por qué esa percepción dejaba un poco, digamos, planteada la pregunta, Giovanni, de que el CONSA está más a favor del sector industrial más que de los productores? Aún decían ellos hace unos minutos, sabiendo de que los productores son los que asumen el mayor costo a la hora de producir la caña. Por ejemplo, decían ellos, costos económicos para el pago de muchas familias en el campo, la inclemencia no solo del tiempo como tal, sino también de la inseguridad que se vive. Y ponían el ejemplo reciente del empresario cañero recién asesinado en el sector de Aguilares. Estos son los aspectos que en algún momento no se han tomado en consideración, reconociendo de que tenemos una buena ley, pero que necesita también hacerse las clarificaciones pertinentes y que el gobierno debería estar bajo ese enfoque trabajando a favor de los trabajadores y también, decía, siendo justos en esa dimensión. A ver, mira, nosotros no desconocemos, Ernesto, que la situación en el campo en general, y los productores de caña no son la excepción, enfrenta dificultades, tanto desde el punto de vista de la seguridad como los impactos o los efectos que tienen los cambios climáticos. Y tanto así lo reconocemos que efectivamente, en el caso de la seguridad, el sector tiene un programa especial de apoyo a la PNC para brindar seguridad tanto a los productores como a los transportistas de caña durante la zafra. Es decir, el CONSA, el Estado, no está ajeno ni está divorciado de las necesidades y de la realidad que viven los productores de caña en las zonas rurales. Eso no significa o no tiene por qué interpretarse como que debemos inequívocamente ir a favor de cualquier reforma o un marco legal que a nuestro mejor criterio no necesita reformarse. Ellos reconocen que la ley es buena, lo que necesita es ajustarse seguramente a las necesidades que ellos tienen. Sí, pero es que yo por eso te aclaro que vale meterse en la página de internet de la Asamblea Legislativa y bajar de ahí la iniciativa de ley que ellos han presentado. No es cierto que solamente están pidiendo un pequeño ajuste por el tema del bagazo. Están planteando una reforma profunda a la ley. ¿Pero qué implicaciones tiene eso? Al final las leyes para eso son hechas, ¿no? Para poder de alguna manera hacerse los ajustes pertinentes, así como también rechazar cualquiera que seguramente va en detrimento del Estado de Derecho como tal. Sí, y efectivamente nosotros cuando hemos comparecido ante la Asamblea Legislativa, porque además hay dos reformas en la Asamblea, una que se discute en la Comisión de Economía y otra que se discute en la Comisión de Agricultura, pero en todo caso cuando hemos comparecido ante la Asamblea Legislativa, lo que hemos planteado es lo siguiente: bueno, si vamos a entrar a discutir una reforma profunda a la ley, en opinión del gobierno habrá que incluso discutir mucho más de esos 4 o 5 aspectos que están planteados en la reforma. El tema de la representatividad de los productores en el CONSA es un tema que hay que discutir. El tema de financiamiento del CONSA es un tema que... Son 3 representantes, como tú decías. Sí, lo que pasa es que son representantes electos por las asociaciones de productores. Y eso no tiene nada de malo. Hay 4 asociaciones de productores formalmente, legalmente establecidas en el país. Pero hay otras agrupaciones de productores que no tienen representación. Los que no están asociados a esas asociaciones, valga la redundancia, no tienen representación. Entonces, si vamos a entrar a discutir la reforma, creo que hay que hacerlo de una forma más estructurada, más seria, y ahí sí yo estoy convencido que debería ser el CONSA el que liderara ese proceso de reforma más integral a la ley. Lo que nosotros, insisto, creemos que no es conveniente es ir a reformar la ley solamente para resolver una demanda particular relativa al bagazo. Creemos que hay otras formas igualmente eficientes, igualmente efectivas de resolver el tema de la discusión del bagazo sin necesidad de entrar a una discusión de la ley. Yo creo que Luis lo decía, me pareció escucharlo y yo en eso tiendo a coincidir con él. Son dos cosas distintas. Lo que no se vale, creemos nosotros, es utilizar o amenazar con una reforma a la ley para resolver un tema que puede resolverse fuera de la misma. A ver, ¿qué se puede recoger bajo ese espíritu de poder armonizar esta relación
entre ambos, que son determinantes dentro de la estructura y fortaleza que tiene el rubro del azúcar en el país, porque es un generador de empleo muy fuerte, que podamos esperar de este estudio. Vaya, mira, el estudio, si bien es cierto, va a tener como producto principal una propuesta de una nueva distribución de los ingresos, ¿sí? Y ese es, digamos, al final lo que estamos buscando. También es cierto que en los términos de referencia, en el alcance que hemos determinado para el estudio, lo que le hemos pedido a la empresa consultora que vayamos a seleccionar es que, además de proponernos esa nueva distribución, primero nos transfiere el conocimiento y la metodología para hacerlo. Es decir, en 16 años no se ha hecho, entre otras razones, porque no sabemos cómo hacerlo. Por eso estamos yendo a la búsqueda de un experto o una firma experta internacional. Y en segundo lugar, que esa fórmula, y esto es lo más importante, creo yo, antes de ser presentada al CONSAA, sea validada con los ingenios, con las asociaciones de productores de caña, con las comisiones de zafra, con los sindicatos de trabajadores de la industria. Lo que nosotros queremos asegurarnos es que antes de que llegue la propuesta de una nueva distribución para que sea decidida en la Junta Directiva del CONSA, esa fórmula que permite llegar a esa distribución haya sido conocida, validada y aprobada por todos los actores de la cadena. Eso nos va a dar a nosotros en el CONSA una gran tranquilidad, una gran certeza de que cualquier decisión que tomemos respecto a una eventual nueva distribución de los ingresos goce del concurso del apoyo de todos los sectores. Ese es un proceso que no deberá durar más allá de 4 o 5 meses, desde el momento en que contratemos la firma hasta que estemos en las condiciones de tomar una decisión. La ley es clara en decir que una vez el CONSAA, el directorio del CONSAA reciba esa nueva propuesta de la firma, podrá tomar la decisión de aplicarla inmediatamente, de posponer su aplicación para un periodo posterior, de hacer algún ajuste si así lo estima conveniente. Es decir, tampoco estamos obligados a hacer lo que el estudio diga. Lo que sí estamos obligados es a tomar una decisión con base en el análisis y en la información que el estudio nos va a proporcionar. A ver, pero este argumento es el que los lleva a ellos a plantear, por lo que yo entendí, que primero es mejor reformar la ley para que con base a esa expresión o a ese síntoma de enfoque legal, el estudio pueda ser pertinentemente ajustado a las expectativas que ellos tienen como productores de caña. Y yo creo que esa es una de las diferencias de enfoque obviamente, principales que tenemos. Ahí está la disyuntiva. Yo personalmente no creo que yo creo que no es necesario reformar la ley. La ley dice, mire cómo distribuyen los ingresos, determine cómo se distribuyen. Los ingresos que genera el negocio del azúcar. A ver, pero ahora el negocio del azúcar se ha ampliado. Para ellos, el término producto final es el que queda a libre albedrío pensar en qué consiste. Diferente, decían ellos, estoy un poco asumiendo el papel de ellos, de acuerdo. Decían ellos, es colocar el tema y bagazo de caña, que es diferente. A ver, sí, por supuesto que es diferente. También podemos poner el ron, también podemos poner, si adelante se les ocurre hacer dulces. Es decir, eventualmente la industria se va a ir diversificando. De hecho, la sesión del Organismo Internacional del Azúcar que tuvimos la semana anterior aquí en El Salvador, entre otras cosas, abordó los grandes desafíos de la diversificación en el sector o en la agroindustria azucarera. Si el problema no es cuántos subproductos de aquí en adelante el sector empieza a generar, el problema de fondo es cómo los ingresos que generan esos subproductos, que hoy es energía, mañana puede ser cualquier otra cosa, se distribuyen entre todos los actores de la cadena. Por lo tanto, por eso hemos dicho nosotros en el estudio, la distribución de los ingresos. ¿De cuáles ingresos? De todos los ingresos, incluyendo los de venta de energía, que hoy por hoy no se están distribuyendo entre los cañeros. Tú tocaste y llegaste en tu conclusión final a tocar, digamos, como la almendra del problema. ¿Cómo se hace una justa distribución, ¿verdad?, en la que todos los actores de esa cadena productiva, correcto, ¿verdad?, terminen satisfechos. En eso consiste esa situación. A ver, y otro aspecto que me parece que es importante abordarlo es el tema, porque yo no pretendo, insisto, no pretende este medio, este servidor,
ponerse a favor de unos y en contra, sino más bien incluso poner las cosas bien claras para que lo entendamos así de esa manera. Y yo hacía la reflexión, pero si yo soy un comprador, ellos son unos productores de naranja, creo que es el símil más utilizado en digamos, en esta situación. Si yo te compro la naranja, allá es mi problema lo que yo hago con el bagazo, con el zumo, con la semilla, ¿verdad? Y con el jugo. Y si yo quiero sacar de ella miel, si yo quiero sacar medicina. Entonces, ahí está la, digamos, o sea, yo ya te pagué, yo voy a cumplir con mi obligación de pagarte. Allá yo cómo resuelva mi problema, qué es lo que quiero hacer con este producto. Sí, mira, y efectivamente cuando uno escucha las declaraciones de algunos representantes de los ingenios, por ejemplo, esa es su posición. Ellos dicen, miren, yo ya compro la caña y lo que yo haga con la caña es mi problema. Yo por eso pago por un valor por la caña. Desde el CONSA y desde el Ministerio de Economía no queremos entrar en esa discusión que es conceptual, digo, de quién tiene razón, si ya te la pago o no te la pago. ¿Qué es primero, o el huevo o la gallina? Nosotros lo que sí queremos, lo que sí primero reconocemos es que es un tema sensible, que es un tema importante, que no podemos eludirlo, que es nuestra responsabilidad abordarlo por muy complejo que sea. Y creemos haber encontrado la mejor forma de abordarlo y es por eso que estamos insistentemente privilegiando e impulsando la realización del estudio, porque de verdad estamos convencidos de que es la mejor forma de resolver el problema. No estamos eludiendo el problema, estamos planteando una alternativa distinta a la reforma a la ley que permita atender esa legítima inquietud y demanda que han presentado algunas asociaciones de productores de caña. Bueno, voy a hacer una pausa, la última. Cuando regresemos, yo creo que ya una vez clarificando este punto, hablemos un poco de las expectativas y cómo de alguna manera puede prepararse el país de cara a afrontar un excedente de azúcar que se prevé que Brasil ha tenido un excedente bastante fuerte y que tiene que ser introducido al mercado y que esto de alguna manera impactará en el precio y por consecuencia en los productores y en el precio del mercado. ¿Cómo ustedes están examinando esta situación? ¿Qué alcances tiene el tema del estudio para ir cerrando un poco? ¿Cuándo sería, digamos, qué tiempo se le da para evitar seguir con esta disyuntiva, como desde un principio debía haberle llamado, entre lo que son los productores de caña y también los ingenios? Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias también a usted por estar participando. Recuerde, usted puede hacerlo a través de Facebook Live con nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio. Ahí están disponibles para que usted participe y recojamos de usted las preguntas pertinentes del tema de hoy. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se prepara el país de cara a poder, digamos, afrontar una situación de un sobreexcedente en el mercado mundial del azúcar que, de acuerdo a las estimaciones, podría afectar el precio? Viniendo de la sobreproducción que ha experimentado Brasil en esta zafra. A ver, mira, efectivamente el comportamiento del azúcar, como casi el de cualquier otro commodity a nivel mundial, es cíclico. Nosotros venimos de un ciclo alcista donde alcanzamos precios internacionales casi de 23, 24 centavos de dólar por libra, y en el último reporte de precios para el mes de junio, aquí lo tengo, lo estoy observando ahorita, el precio ahorita se ubica cerca de los 13,6 centavos, es decir, ha habido una caída importante. Tampoco es cierto que este precio relativamente bajo va a permanecer siempre. Lo más seguro es que meses más, meses menos, este ciclo va a volver al alza. ¿Cuáles son los factores que están determinando esto? Brasil ha tenido, no es cierto que ha tenido una sobreproducción. Lo que pasa es que Brasil juega mucho entre producir azúcar y producir etanol. Hoy que el precio del etanol está bajo, deja de producir etanol y produce más azúcar. Por eso hay más azúcar en el mercado, ¿no?
Pakistán está teniendo un incremento importante en la producción de azúcar, China también, y por lo tanto estamos en un momento de sobreoferta donde habrá excedentes que van a presionar a la baja en los precios internacionales. Sin embargo, hasta ahora no vemos nada atípico ni anormal, es parte de los ciclos normales de cómo se comportan los commodities a nivel mundial. Por supuesto que ya visto eso a nivel local, es importante tener presente que vamos a entrar muy probablemente en la zafra 17-18 que comienza en noviembre de este año. Vamos a empezar a enfrentar precios más bajos de los que hemos enfrentado las dos zafras anteriores. Eso nos va a obligar a tener una estrategia de comercialización más inteligente, más agresiva, tratar de aprovechar mejor las cuotas que tenemos en los tratados comerciales, porque ahí obtenemos mejores precios que los del mercado internacional. Ojalá haya algún incremento en la demanda interna, donde también podemos colocar a precios superiores que los del precio internacional. Pero no vemos con preocupación más allá de lo normal del comportamiento cíclico de los precios. A ver, de este commodity. ¿podría para beneficio de los consumidores tener un precio más barato, a diferencia del costo o el impacto negativo en los productores y a los ingenios? Mira, yo sobre eso quiero señalar algo y no lo digo yo, simplemente repito lo que dijo uno de los expositores internacionales que nos acompañó la semana pasada. Centroamérica, voy a hablar más allá de El Salvador, es la región del mundo donde los precios internos del azúcar son más bajos. ¿Okay? Este es un mercado regulado en todas partes del mundo y regulado más o menos de la misma manera, con mercados cerrados, con restricciones a las importaciones, únicamente vía cuotas, con precios internos regulados, y a pesar de eso somos la región donde los precios internos son de los más bajos a nivel mundial. Y en Centroamérica los precios internos de El Salvador están más o menos igual que el resto de los países de la región. Por supuesto que siempre existe la posibilidad de que estos precios se reduzcan, esa es una evaluación que año con año hace el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Agricultura, en función de cómo se están comportando los precios internacionales, de cómo se está comportando la producción de caña y la producción de azúcar, y ahí siempre se busca un equilibrio que, por un lado, traslade beneficios a los consumidores, pero que ese beneficio no sea a costa de reducir mucho la rentabilidad tanto de los productores de caña como de los productores de azúcar. Porque en esto es claro, en la medida en que yo le traslado más beneficio al consumidor, eso siempre es a costa de mayores ingresos para los productores. Entonces hay que buscar un sano equilibrio entre esos dos agentes. Raney de González dice, pregúntele al señor Berti que si cree que subir arbitrariamente el flete del transporte de la caña de una zafra a otra y transportando de los mismos puntos, ¿esto es correcto?, pregunta alguien. No sé a qué caso en particular se refiere, pero en todo caso los servicios de transporte que se brindan para el traslado de la caña, esos no están regulados y en principio podría haber algún caso en el que un transportista en particular esté incrementando indiscriminadamente los precios por alguna razón. Sin embargo, nosotros si vemos el mercado, los precios de los combustibles se han mantenido relativamente estables y más bien un poco más bajo que el promedio de los años anteriores, por lo tanto yo no veo ninguna razón por la cual deberán estarse incrementando sustantivamente los fletes o los costos de transporte de caña. A ver, dice don Luis Mancía, el problema real es que ahora el ingenio no le interesa el rendimiento de azúcar, ya que el excedente va al mercado mundial y quienes nos toca pagar este exceso de producción somos los salvadoreños en el consumo local. Y todo esto lo hacen por tener obviamente mayor cantidad de bagazo, dice, para generar energía. A ver, yo creo que esa afirmación que hace el señor Mancía pudiese ser cierta si y solo si el precio de la energía fuese muy alto, porque pasaría lo mismo que sucede en Brasil, dejo de producir etanol para producir caña o viceversa, dependiendo que esté más caro. Pero lo que es cierto es que en los últimos años lo que hemos tenido son precios de la energía relativamente bajos, marcados principalmente porque el petróleo a nivel mundial ha estado barato, ¿sí? Y sigue bajando. Entonces, no me hace sentido esa afirmación, al menos al día de hoy. Hoy por hoy yo no estoy autorizado para decir los montos exactos
pero los precios a los que se está vendiendo la energía que generan los ingenios está muy por debajo de los precios que ellos estimaron al momento de hacer las inversiones. Insisto, no me corresponde hacer juzgamiento a priori a favor de uno ni en contra de otros, pero ¿qué alcances de tiempo va a tener este estudio que permita de alguna manera armonizar esta relación entre ambos actores que son importantes y vitales dentro del rubro que forma parte de esa estructura fuerte de la economía salvadoreña actual en términos agrícolas? Mira, la decisión que tomó el directorio de hacer la contratación a través de la bolsa de productos tiene dos ventajas. Una, que asegura una total transparencia, y segundo, que disminuye sustantivamente los tiempos. Nosotros hemos calculado que deberá ser al final del mes de julio, es decir, más o menos dentro de un mes, cuando deberíamos estar en condiciones de estar seleccionando a la empresa que va a realizar el estudio. Y si bien es cierto, los términos de referencia establecen un plazo máximo de hasta 6 meses para obtener los resultados, nosotros creemos que es factible tener ya las primeras aproximaciones en los primeros 4 o 5 meses después de iniciado el estudio. ¿Qué es el peor escenario, Ernesto? Es que no podamos contratar a través de la bolsa porque no hayan ofertas, porque las empresas no presenten ofertas, que eso ya está fuera de nuestro alcance. Si eso llegara a suceder, creo que tendremos que valorar nuevamente la posibilidad de hacer una contratación directa. Pero bueno, yo no me quiero adelantar, estamos en este momento seleccionando a la Casa Corredora de Bolsa que nos va a hacer nos va a representar en la puja en la bolsa, y te digo, yo esperaría que en las próximas 3 o 4 semanas estemos en condiciones de contratar el estudio. A ver, ya para finalizar, porque el tiempo obviamente se nos fue, esperaríamos que vamos a estar a la expectativa de lo que realmente ocurra con este estudio para saber a dónde va a llevar esta situación que tiene enfrentados a los productores, a un grupo de productores con los ingenios. Giovanni, gracias por haberme acompañado y habernos aclarado algunos puntos pertinentes que buscan darle el equilibrio a la exposición de temas tan importantes como el que hemos querido exponerle a los salvadoreños este día. Te agradezco muchísimo la presencia en el programa. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad que nos das de aclarar algunas cosas y trasladar a manera de cierre el mensaje de parte del Ministerio de Economía, nuestro firme compromiso con asegurar la estabilidad y el desarrollo de esta agroindustria. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.